Bien, seguimos y han aparecido nuevos casos de cólera no solamente en el norte del país, porque parece ser que acá en Buenos Aires cuando pasa en el norte del país esto pasa muy lejos, a nosotros no nos llega. Pero ha llegado al conurbano bonaerense, ha llegado incluso a Capital Federal y las autoridades oficiales en materia de salud, como el ministro Massa, nos dicen que técnicamente es imposible establecer un cordón sanitario en el norte del país. Sin embargo, ciudadanos bolivianos siguen llegando al conurbano bonaerense, Capital Federal, portando el vibrión colérico. Dicen que hasta este momento la proyección de casos es de la mitad del año 93. Va a haber menos casos en el 94. Sin embargo, tenemos nuestras serias dudas de que esto sea así porque si ya pasando un mes del 94 hay tantos casos y hasta muertes producidas por el cólera y si no se puede establecer un control del ingreso de hermanos bolivianos en el norte del país, pues ¿qué nos esperará para el 94? Intendente Aníbal Fernández, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ha llegado también a Quilmes esta situación, ¿no? Sí, nosotros recibimos de Zona Sexta la información de que había internado en el Finoquieto 2 bebas con aparente síntomas de cólera. Bueno, nuestra gente hace la doble actitud asumida desde el primer momento. Por aquel entonces el doctor González, secretario de Salud, viajó a Salta precisamente para traerse todo lo que servía como información. Lo que buscábamos nosotros era armarnos para que no nos sorprendieran lo que pudiéramos encontrar en esos casos. Mientras que en este momento se atacaba lo que significaba el análisis, la quimioprofilaxis con las bebas por un lado, por otro lado empezábamos con la relación con los vecinos tratando de imponerlos de la situación, de darle datos como para que se vaya conociendo lo que podía llegar a suceder, de que vayamos preparándonos por si esto llegara a ser positivo. Bueno, por primera vez dio positivo, nosotros esto lo hicimos muchísimas veces y gracias a Dios nos lo daba, con lo cual significó que nos tuviéramos que dedicar un poco más. El sábado por la tarde me llama el secretario de Salud, un poco preocupado porque la familia se negaba a que nosotros le hiciéramos todos los análisis pertinentes y la quimioprofilaxis del caso y la desinfección del lugar. La familia se negaba. La familia se negaba. Entonces, primero le di la intención de que llamara a la policía y que hiciéramos la denuncia judicial para poder ingresar. Pero después lo razoné un poco más, le dije que me pasara a buscar y fui yo. Creo que a veces las cosas surgen un poquito más de efecto. Cuando llegamos a la comisaría cuarta de Quilmes, en Solano, ya había la doctora Gambini, ya había conseguido convencer a la familia, que ya estaba en la ambulancia y se estaba a punto de alojar en una habitación en el hospital de Solano. Y nosotros fuimos con unos integrantes de la familia a la casa, donde, bueno, un poco recién se veían las imágenes. Sí. Parecería un poco demagogia de mi parte, lo que pasa es que es muy embromado quedarse parado y sentirse un inútil mientras que los demás están trabajando. Creo que en esto uno tiene gancho y se prenden las cosas que están haciendo, pero vimos un montón de cosas que poco tienen que ver con la vida del humilde. Es decir, creo que había una situación bastante delicada en cuanto a la situación de la familia, pero una mugre espantosa. Dice que la chiquita que falleció, una de las gemelas, tenía una desnutrición impresionante, 6 kilos pesaba, no tenía vacunación, no tenía cuidado. Tenía una desnutrición galopante, hacía 4 meses no tomaba leche, hacía 2 meses que tenía diarreas, el cólera la tocó simplemente con la punta de la uña y eso lo bastó para que muriera esta chiquitita. Por suerte a la hermana no tuvo la misma suerte y pudimos detenerlo. Lo mismo sucedió con el otro chico que vendría a ser primo de la beba fallecida que también tenía y la mamá de las bebas que también tenía cólera y le había dado positivo a la hermana de las bebas, una señora de unos 20 y pico de años y a su hijo de 1 año y 3 meses en el primer caso positivo y hasta ahí tenemos los datos, con lo cual no podemos avanzar. Pero en definitiva todos controlados, todos tratados y eliminados de cualquier tipo de riesgo. El tema es que hay una discusión, o volvió una discusión sobre si el cólera, paludismo, meningitis, difteria, lo que aparece en la República Argentina, son enfermedades de la pobreza o son hechos culturales en definitiva. Porque dicen las autoridades oficiales que con una buena campaña de prevención, con una buena campaña de promoción de la prevención de estas enfermedades, pueden por lo menos controlarse en algunos sectores marginales de la sociedad argentina. Pero ¿cómo hacemos para establecer, primero, el control del ingreso de ciudadanos para que no se acuse a las autoridades de ser una casa de brujas o una actitud racial que tiene el argentino? ¿Cómo hacer para que llegue el mensaje directamente a estas zonas, a los vecinos de estos bolivianos? ¿Cómo hace la municipalidad para de ahora en más tratar de cuidarlos más y mejor? Bueno, pero ahí tenemos, hay toda una tradición que niega la xenofobia en el país.
Aquí no decimos mi amigo el boliviano, decimos mi amigo. Claro. Se meten al tercer día entre nosotros mismos, somos lo mismo. Y eso no se va a perder, ruego a Dios que no se pierda. Ahora, ¿cómo hacemos para controlar que no nos perjudiquemos entre ambos cuando está viajando y la posibilidad de traerlo? Exacto. Sin querer, porque nadie está diciendo que esto sea ni de mala de voluntad ni de nadie. Ahí tiene que participar las colectividades. Nosotros lo hemos hablado y el secretario de Salud lo hace permanentemente con la colectividad boliviana. Declaren quiénes son los que están viniendo, tratemos al que está viniendo, si no nos cuesta nada. Llegó del viaje, nos juntamos con él, hacemos el tratamiento, preveemos cualquier tipo de posibilidades y estamos todos bárbaros. Además, si suele sabemos suceder que allí claro, está. Nos pasó a nosotros, como pudo haber pasado en cualquier lugar del país, en Moscú o en Berlín, si este señor se viajaba. Claro. Lo llevaba en su cuerpo, esto es lo que tenemos que evitar. Si la colectividad colabora, esto es muy fácil poder hacer. Claro, porque además suele suceder que peruanos, bolivianos, paraguayos no toman las autoridades constituidas argentinas como propias, lo toman como de paso el país o como de visita, no lo hace carne realmente las necesidades colectivas, ¿no? Pero nosotros en lo cotidiano nos pasa eso, entonces veamos cómo lo hacemos. Nosotros hicimos una excelente tarea con las colectividades y de hecho una parte importante de la colectividad boliviana de Espeleta nos está prestando colaboración. Pues bien, que tratemos de extender esta red como para que todo el mundo comprenda que en la medida que lo declaremos, que lo charlemos entre nosotros y podamos trabajar con alguna suerte de quimioprofilaxis a priori y no tener que estar agarrándonos la cabeza o perder la vida de esta chiquita como nos pasa. Bueno, las autoridades nacionales dicen que no se puede establecer un cordón sanitario. ¿Se puede hacer en Quilmes un control sanitario de las zonas? ¿Puede estar tranquila la ciudadanía de Quilmes que no puede extenderse el cólera? Yo estoy convencido que sí, en este caso particular no había cloacas, hacía sus deposiciones en un pozo cubierto por una madera con un agujero. Nosotros en todo esto hicimos una profunda, rociamos profundamente con cloro, no solamente en ellos, sino en toda la vivienda, tiramos todos los alimentos y en todos los utensilios de la comida, y que además el día siguiente bromatología hizo una fumigación importantísima en toda la casa, con lo cual se descarta cualquier tipo de posibilidades. Pero a la par de todo esto, hay que hacer una tarea bastante importante en quimioprofilaxis con quienes tuvieron contacto. Era una gente muy buena, nadie puede decir que era gente mala, y generalmente en Solano hay una suerte de solidaridad permanente, que es la que tenemos que también atender. Que no sea que la solidaridad permanente con esta gente haga que pague el caro costo de tener que comerse el cólera. Eso es lo que intentamos evitar y creo que lo tenemos totalmente dominado. ¿Cómo hacemos para que estas enfermedades, la pobreza, pueda llegar a los métodos de prevención fácilmente cuando, por ejemplo, nos enteramos que el 52,1% de la población del conurbano de Buenos Aires no tiene acceso a agua de red, por ejemplo? ¿Cómo es la realidad en Quilmes en este sentido? ¿Valen las campañas de prevención cuando la realidad es otra? Las campañas de prevención valen muy relativo. Hay lugares, generalmente llegamos con los medios masivos de difusión a los lugares donde la gente tiene un nivel cultural tan importante que con una sola vez que se lo mencione lo adopta. Los problemas es cuando no llegamos a lugares que si llega algún medio de comunicación es la televisión, segundo la radio y muy poco, y prácticamente no se lee. Lo que intentamos hacer es el barrio, el hablar, el boca a boca, el hacerlo entender, comprender lo que está pasando. Quizás este tipo de cosas haga poner las barbas en remojos a muchos. Para eso tuvimos que perder la vida de una chiquita. Pero si nosotros en esto pivoteamos permanentemente, tocamos, golpeamos y nos metemos en todos lados, nos damos cuenta que tenemos falencias a montones todos los distritos. Ya no va a faltar el tonto que le saque a esto rédito político porque una calle esté sucia o porque no se limpió una zanja. Estas realidades son inevitables en todo el conurbano bonaerense. Lo que hicimos hoy nosotros fue un importante operativo por la mañana en el cual limpiamos toda la zona y fumigamos toda la zona para que el vecino que se sabe preocupado sienta que ya no está ese peligro latente, que estamos detrás de todo esto y que puede contar con nosotros, pero en el resto de San Francisco Solano, que es puntualmente donde sucedió, algo le tenemos que dejar que sirva como elemento para que se empiece sí a poner las barbas en remojo por si llegara a suceder. Detente brevemente, lo saco de tema, venimos más acá, al centro de Quilmes. Hace un par de programas estuvo el concejal Foresi diciendo que la oposición va a reavivar un poco el tema del estacionamiento medido, que está tratando de ver la posibilidad judicial de que se pueda revisar el contrato para no tener que indemnizar a la empresa y para que en definitiva se pueda ordenar el tránsito y el vecino no se vea afectado. ¿Cuáles son los pasos que el Ejecutivo Municipal va a seguir en torno a este tema? El Ejecutivo Municipal en este momento tiene un planteo hecho ante el Tribunal de Cuentas que estamos esperando que resuelva, porque la obligación nuestra era que eso se hiciera.
se presentaran los contratos y fuera quien nos rige a nosotros los destinos administrativos, por decirlo de alguna manera, nos dijera si está bien o está mal, por un lado. Conocida es mi expresión respecto del cepo, estoy decididamente en contra, pero dejando una y otra de lado, lo que hicimos nosotros es sentarnos a hablar con esta gente y explicar que esto forzosamente tiene que terminar mal. Lejos de tirar esto, la gente se va a terminar acostumbrando. Yo me animo a decirle que la gente cada vez se acostumbra más a estar en contra del propio cepo, porque nos da beneficios, porque no ordena el tránsito. Entonces empezamos a trabajar con una política del nuevo tránsito en todo el centro de Quilmes. A eso tenemos que adicionarle el correr los dobles estacionamientos a las principales avenidas. No lo soporta más el centro de Quilmes, pero además a sacar el cepo. Porque esto es lo que a nosotros nos va a garantizar, que podemos pivotear sobre la propia gente y exigir determinadas medidas que, atento a que no hay irritaciones por parte del cepo, la gente tiene que tender a acompañarnos. Si nos acompaña, lo tomará la grúa y se lo llevará al corralón. Pero creo que podemos resolverlo y no estamos muy lejos de resolverlo. Es decir, a ver si te interpreto bien, que con la decisión política no alcanza, tiene que haber necesariamente el estrado judicial, tiene que ser la última instancia, e incluso los vecinos pueden aportar iniciando un juicio privado, un delito. Pero creo que privada. vamos a llegar antes. Antes de que suceda todo esto, creo que la empresa va a tomar cartas en el asunto y va a aceptar las reglas de juego, nuevas reglas de juego que le pretendemos imponer, para evitar ese juicio que nosotros decimos. Somos conscientes de que se costaría muchísimo dinero a la comuna y no vamos a llevarlo a ningún caso. Queremos tratar de ordenarlo civilizadamente, en orden civilizado nos permitiría eliminarlo, reorientar la situación del Quilmes Centro. Yo estoy de acuerdo con el estacionamiento medido, voy a mantenerlo a muerte. Creo que Quilmes no soportaría no tener el estacionamiento medido, pero en términos ordenados, sin el cepo, y que nos permita a nosotros eliminar dobles estacionamientos en las calles del Quilmes Centro, eliminar a lo mejor el tránsito de transporte de pasajeros por las principales avenidas que hoy están pasando, porque ya no lo soporta tampoco, y tratar de armar un poco más el microcentro de forma tal de que tengamos otro ingreso a la estación de Quilmes y un funcionamiento más ordenado. Creo que ya estamos entrando al siglo XXI y que la cantidad de vehículos que Quilmes cuenta dicen que no podemos manejarnos como hace 50 años. Ahora, cambiar esa regla de juego no implicaría también que pierda la empresa posibilidades de ganar y en este caso sea más oneroso para Quilmes la indemnización para pagarle que nosotros estamos hablando de un convenio, no estamos hablando de intercambiar nada. Nosotros no estamos ofreciendo nada a cambio, estamos tratando de demostrar que esto lo que está haciendo es perjudicar. Y si la empresa es lo suficientemente inteligente y puede ordenar sus términos, puede funcionar mucho más ordenada que hoy, puede tener mucho más trabajo que hoy, porque lo que buscamos es tener todo el tránsito ordenado, eliminar determinados lugares y a lo mejor va a perder con el cepo, sí, pero es preferible perder a veces para poder ganar en tranquilidad y un funcionamiento con la misma gente de Quilmes. No es cuestión de hacer negocio a costa de cualquier cosa. Barajar y dar de nuevo entonces la propuesta. Creo que no estamos muy lejos de acordar. Gracias, intendente. Gracias a ustedes. Una pausa, ya volvemos.